Sega. Y en el tutorial de hoy vamos a ver cómo hemos hecho estas dos Segas, esta Sega Saturn y esta Mega Drive de color azul con un candy. Esta lo hacemos con un candy de la marca Custom Creative, un candy de verdad, y esta hacemos nuestro propio candy casero, solo con disolvente y añadiéndole una porción del color que utilizamos para pintar las consolas. Como añadimos todo tipo de detalles, le hacemos un marmolizado en colores plata y blanco a las dos. Lo que aquí utilizamos, el candy, y aquí el que nos inventamos o hacemos nosotros. Yo no os entretengo más y adelante vídeo. Callaros, que empieza. Hola, buenas, soy Kulzar y hoy vamos a hacer dos Segas, ¿vale? Vamos a hacer en concreto una Sega Mega Drive y una Sega Saturn. Las dos las vamos a hacer exactamente igual. Vamos a ver en este tutorial más de lo mismo. Lo único que vamos a poder mirar de hacer nuevo es cómo fabricarnos nuestro propio candy, entre comillas, ¿vale? Explico, vamos a pintar las dos con una base de color azul y entonces haremos un marmolizado con plata y no sé si añadiré algo de blanco, a las dos por igual. Y una la barnizaremos con candy. ¿Qué es un candy? Es un tinte para el barniz, ¿vale? Se le añadirá ese candy azul al barniz y se pintará. Y la otra, ¿cómo vamos a hacer ese candy? Vamos a pillar mucho disolvente. Digamos, si hacemos una mezcla de 100 mililitros va a ser 30 de pintura, vamos a utilizar el mismo color que pintemos y 70 de disolvente. Y vamos a tirar en capas muy finas para ir tiñendo todas esas marcas plateadas que le hemos hecho para que se asemeje a la que sí que hemos hecho con el tinte. Que sea, digamos, por si no tenemos ese candy, por no comprarlo, bueno, una variante para poder hacer algo similar. No va a ser exacto, ¿vale? Seguramente vista más el tinte en el barniz, ¿vale? De la marca Custom Creative que compré, me parece que salen a unos 14-15 euros, ¿vale? Son candy muy buenos y la verdad que te duran bastante. Tiñen bastante bien, ¿eh? Pero nos vamos a hacer el nuestro casero, hacer un candy casero del color que sea, pero esta vez va a ser azul. Yo ya las tengo aquí desmontadas, he montado la pistola que la haremos con una Iwata W300, es una pistola antigua, el pico es 1.2, que mucha gente me empieza a preguntar ya más cosillas, más información, ¿vale? Se podría hacer con una pistola HVLP de 1.0, ¿vale? De baja presión, pero vamos a utilizar esta, que es una pistola correcta. Y hoy por hoy de segunda mano se puede encontrar en bastante buen precio, unos 100, 150 euros puede rondar, en un estado correcto. Son pistolas antiguas, pero que son duras, son muy buenas y a día de hoy todavía hay recambio, no es barato, pero bueno. Y vamos a mirar cómo el azul, una base blanca y una base negra, el poder de cubrición que tienen los colores azules. Qué bien que cubren y qué bien tapan y veréis cómo no nos va a costar, sea base negra o base blanca, lo mismo, ¿vale? Bueno, yo no me entretengo más, cambio la cámara, hago una pequeña prueba de color y ya pasamos el vídeo adelante a hacer el marmolizado. Bueno, pues ya lo tengo aquí todo preparado, todas las piezas bien colocadas en los soportes y bien sujetas, ¿vale? Como siempre digo, siempre mirando de zonas donde no van visibles. Hemos tapado las etiquetas de identificación, tanto en la Saturn como en la Mega Drive, ¿vale? Y al aro, hay dos modelos que yo he trabajado cuando he pintado consolas, ¿vale? Digamos, de Mega Drive. Una, el aro va incrustado, no sale, que suelen ser de las primeras, y ya estas siguientes, que viene aquí, que pone High Definition, ¿vale? Sale el aro. Yo lo he sacado, he tapado aquí porque esto lo pintaremos de color blanco, ¿vale? Ya una vez le tiremos el azul al día siguiente. Y vamos a pintar las dos en color azul, ¿vale? Aquí tengo el candy, que la aparto. Y a la tapa de la Saturn, ¿vale? Le he retirado el cristalito. Con mucho cuidado, pellizcamos de abajo y lo retiramos. Pintaremos de azul, volveremos a colocar y barnizaremos encima, ¿vale? Coloco por aquí el cristal y vamos a ponernos a darle ya el color azul. Y veréis cómo va a cubrir de bien en las dos consolas. Ya el día siguiente, cuando hagamos todo el proceso de hoy de los candy, ¿vale? Ya miraré de rellenar las hendiduras estas que voy a hacer con las letras y las pondré doradas, plateadas, blancas, no lo sé todavía, ¿vale?
Vamos entonces a darle ya el color, ¿vale? Pintaré un par de piezas simplemente para que se vea lo bien que cubren los colores azules, lo potentes que son, el poder de cubrición que tienen. Y a los mandos igual, haremos detalles de todo tipo, ¿vale? Vamos a pintar mando negro, ¿vale? Una mano finita. Vale. Quiero mirar, ¿eh? Qué bien ha cubierto. Y ahora el de Saturn. Vale. Sí que podremos ver o apreciar ahora, ¿vale? Base blanca, base negra, cómo queda más clarito aquí. Vale, es la primera mano de color. Ahora pintaré todas las piezas una mano finamente, dejaré pasar 10-15 minutos y le daré otra mano de color. Y ya dejaremos pasar 15-20 minutos más y pondremos a hacernos las huellas, el marmolizado en varios tonos. Uno voy a utilizar el color plata, ¿vale? Para cuando tiremos el candy destaque. Y no sé si le añadiré, que creo que sí, también blanco. Haremos un marmolizado plata y blanco a ambas consolas. Y luego, Sega Saturn, tiraremos el candy de la casa Custom Creative y Mega Drive. Nos crearemos nosotros nuestro propio candy. O lo mismo lo hago al revés, eso ya veré, pero una va a ser un candy casero que preparemos nosotros solo con disolvente, pero hay que tener en cuenta cómo aplicarlo para que no se nos remueva toda la pintura, que es remover. Cuando tiramos disolvente a una pintura ya seca, lo que podemos hacer es reblandecerla y estropearla y que se nos agriete, y es lo que tenemos que evitar. Así que lo haremos muy finamente, ¿vale? Yo me pongo a darle a todo una mano de azul y ya doy luego la explicación aplicando el mármol y los candies. Bueno, pues una vez ya le hemos dado las dos manos de azul a todas las piezas, ¿vale? Comprobamos, está bien seco. A la Saturn le he colocado la tapa, para cuando hagamos ahora el marmolizado, ¿vale? Que bueno, lo voy a hacer rápidamente y luego lo adelantaré, pondré a cámara rápida para la gente que ya lo sepa, ¿vale? Porque esto es lo que más tiempo me va a llevar. He cogido y tengo una pistola cargada con color plateado y blanco, ¿vale? Son los colores que vamos a utilizar para hacer el marmolizado. He cogido film transparente, ¿vale? Pintamos un poco y vamos a ir haciendo marcas, ¿vale? Vamos a ir lo mismo no haciendo muchas, ¿por qué? Porque tenemos que utilizar, digamos, dos colores, ¿vale? Estas vamos a hacerlas de plata, así, ¿vale? Más o menos. Volvemos a mojar el papel, ¿vale? Vamos apartando y ahora a la tapa, ¿vale? También lo haremos con color blanco, ¿eh? Vamos haciendo por todos lados y luego ya día siguiente a ver si le hacemos detalles en color blanco. Me imagino que sí, que también le rellenaré las líneas, depende cómo lo veamos, ¿vale? Vale, plata. Vale, vamos haciendo también a la Mega Drive, ¿vale? Vamos, aquí. Más sutiles, menos sutiles, eso como al gusto del consumidor, como queráis, ¿eh? Vale, vamos marcando al mando, tapas traseras también. Esta, por ejemplo, lo mismo no. Vamos a hacerlo, ¿vale? ¿Veis? Cogemos y colocamos en la consola.
A ver. Vale. Para hacer la marca, digamos, lo más simétrico, que quede, vamos, perfecto, porque si la hiciéramos separada, pues no quedaría bien, ¿vale? Así que parezca que lo hemos hecho todo junto, de una pieza. Vale, vamos dando, plateado. Vamos. Vale. Voy a ir un poquito rápido con este color. Y ahora ya pasaremos al blanco. Cuando le tiremos el candy a la Saturn, ¿vale? En color plata es donde más se va a ver el candy. En el blanco también, ¿vale? También llamará la atención, pero sobre todo va a ser en el color plateado. Casi siempre que se aplican los colores candy, las bases, bueno, casi siempre no, yo creo que todas son plateadas, o la gran mayoría, ¿vale? Entonces ahora esto lo desechamos, apartamos por allí y cargamos ahora otra vez. Ahora vamos a hacerlo con color blanco. Vale, vamos, pillamos un poquito de film. Así mismo. Que se me haya roto por ahí. Cambiamos la pistola. Vale, esta la retiramos. Vamos por aquí. Y ahora vamos a hacerlo con color blanco. Misma operación, ¿eh? Tiramos. Manchamos de blanco. Y vamos pintando. Vamos poniendo más o menos. Si queremos hacer más, queremos hacer menos. Esto es para que se note una distinta tonalidad luego cuando se le aplique el candy. Aunque lo mismo queda bastante similar, ¿eh? Que también puede quedar, no hay mucha variación, digamos, entre el plata y el blanco, pero bueno, si algo se va a notar. Ya veréis cómo algo se tiene que notar, sí o sí. Vamos pintando. Y bueno, yo creo que voy a cortar, ¿vale? Ya estáis viendo cómo lo voy haciendo. Y ya luego lo muestro todo bien hecho, ya digamos el marmolizado todo bien colocado. Y empezamos a mezclar el barniz con candy y a crear nuestro candy para la otra consola, ¿vale? Bueno, yo lo voy a cortar, pero mirad, ¿veis? La idea que vamos haciendo, ¿vale? Y a ver qué resultado obtenemos aplicando nuestro candy casero a nuestra Mega Drive, ¿vale? Hecho con el mismo color que hemos utilizado, ¿eh? Cogeremos el mismo color, lo diluiremos mucho en disolvente y al otro el de Custom Creative. Y a ver el acabado final que tenemos, si nos gusta más, nos gusta menos, y más que nada es para tener una opción para hacernos un candy casero solo a base de disolvente, ¿vale? Y que nos salga más barato siempre. Vale, yo lo dejo aquí y ya nos ponemos a preparar los candies. Bueno, pues mientras secan las consolas, que ya tienen que estar por el tiempo que ha pasado, que deja pasar unos 10-15 minutos, vamos a preparar el barniz teñido con candy y nos vamos a fabricar nuestro candy. Nos vamos a fabricar nuestro candy con el color que hemos utilizado para la consola, pero luego tenemos que barnizar, ¿vale? En cambio, en la Saturn ya el barniz irá con el candy, ¿vale? Así que vamos a pillar barniz y vamos a hacer una mezcla de 60 mililitros aprox, que es lo que suelo gastar yo en una consola de barniz, más el catalizador y todo, llegaremos a unos 100 mililitros por consola, es lo que voy gastando, quitando que sea una Xbox de las grandes, ¿vale? Con el vaso medidor siempre, ¿vale? Y ahora disolvente de mezcla, que ya aprovecharemos y aquí tiramos, vale, bueno, lo dejo aquí y ya le vamos a tirar el candy, ¿vale? Tiraremos candy, teñimos un poquito el barniz, yo lo hago a ojo, ¿vale? ¿Veis? Y aquí tenemos nuestro candy, la verdad que teñirá bastante, puede quedar guapo, yo creo que sí. Vale, entonces esto ya es nuestro barniz teñido, ¿vale? Limpiamos y colocamos tapa, vale. Y esto ya va a ir a una de las pistolas que tengo aquí.
¿vale? Vale, limpiamos. Siempre las dejo con un poquito de disolvente para limpiar el circuito, porque las acabamos de utilizar, ¿vale? Y ahora movemos esta, ¿vale? Y mirar, ¿eh? Voy a hacer una prueba aquí, mirar. Mirar qué azul que sale. Bueno, este es el barniz teñido. Y ahora vamos a crearnos nuestro propio candy con el color. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a coger disolvente, vamos a tirar hasta los 75 mililitros. Vale. Y ahora vamos a tirarle un poquito de color del que hemos utilizado. Vale. Le he tirado unos 20 mililitros. Bueno, vamos a mover. Movemos y que quede, ¿veis? Que quede más o menos un poco transparente. No vamos a llegar a ese tono, pero bueno, que nos sirva, que sepáis otras opciones para hacer algunas cosillas. Y haremos una prueba. Si nos va bien, genial. Y si no, pues tiraremos un poquito más de color. Dejaremos secar y ya luego aplicamos el barniz. Esto hay que aplicarlo con capas muy finas, porque estamos disparando disolvente teñido, ¿vale? Que no hay que dar una mano mojada, ni mucho menos, ¿vale? Simplemente vamos a ir tiñendo, digamos, el marmolizado plateado y blanco que hemos hecho con disolvente. A ver, vamos a hacer aquí la prueba. Mirad, ¿veis? Mirad. Disolvente. Van a ver, son dos tonalidades distintas, ¿vale? Porque esto es un tinte cobalto, ¿vale? Y esto es otro tipo de azul. Pero bueno, pero que sepáis, que veáis otra variante, ¿vale? Yo corto y pasamos dentro a disparar ya disolvente. Bueno, pues vamos ya a aplicar nuestro disolvente teñido a la Mega Drive, ¿vale? Abrimos abanico, capas muy finas. Si tiramos mucha cantidad, que no se nos olvide, es disolvente, nos va a afectar, nos va a atacar a la pieza, nos va a atacar a la pintura, pero si lo hacemos en capas finas, ¿vale? Vale. Sí que es verdad que vamos a tirarnos un ratito, por eso, pero bueno. Vale, capas muy finas y mirar cómo se va poniendo azul, ¿veis? Las zonas. No va a ser un candy siempre más llamativo, pero es para que veáis otras opciones, ¿vale? Esta pieza no, que esto es de Saturn. Finamente, si tiráramos mucha cantidad, ese disolvente nos va a arañar, nos va a perforar, bueno, no perforar, pero nos va a atacar la pintura de abajo. Pero en capas finas podemos irlo tiñendo poco a poco, ¿vale? ¿Veis? Así, algo sutil. No le voy a dar mucho más, le voy a dar una pasada a todo y dejar que evapore, sobre todo eso. Tenemos que dejar que evapore, ¿vale? Mirad el plata, mirad cómo lo vamos a teñir con disolvente, finamente, fino, mirad qué poca cantidad, voy al mínimo gatillo, Vale, así, lo vamos tiñendo todo de azul, un poquito, Y ahora la parte superior, de arriba, ¿vale? Y luego tiraremos un barniz limpio, un barniz completamente transparente. Vamos tirando, vale, fino. ¿Veis? Este es el toque que vamos a dejar. Si estas nos han quedado un poquito más blancas de la cuenta, pasamos otra vez, pero finamente. ¿Vale? Hay que pasar con mucho cariño. No podemos tirar ahí como si no hubiera un mañana, porque nos puede reblandecer, como he dicho, la pintura. Mirad, ¿veis? Finamente. Y, sobre todo, dejar evaporar, Dejar evaporar, que sé que viene antes de tirar el barniz. Ahora voy a cambiar. Dejamos esta y vamos a tirar el candy. Solo voy a darle a una pieza, ¿vale? Para que veáis la diferencia. Y una cosa a tener en cuenta, ¿vale? Yo ahora aquí retiraré la pegatina y barnizaré transparente y quedará la pegatina por completamente bien. La pegatina de aquí, al tener un barniz teñido, se nos va a teñir también, Tener en cuenta esas cosillas.
¿vale? Esta pistola, la boquilla no va muy bien, no va muy fina, pero bueno, para hacer la prueba. Y aquí vamos a dar una pasada de candy, ¿vale? ¿Veis? Mirad. Sí que es verdad que, claro, también contar que este candy es una tonalidad, es un candy cobalto, y esto lo hemos hecho con el mismo azul de la consola. Pero si hubiésemos utilizado un color cobalto, ¿vale? Un azul cobalto para hacer, digamos, el candy casero, pues nos hubiese servido. Pero veis, mirad. Y esto es lo que vamos a hacer. Aquí hemos teñido de una manera el plata y el blanco, ¿vale? Y el candy, este nos lo va a dejar distinto. ¿Cuál va a ser más llamativa? Seguramente sea la Saturn. O no, una vez terminadas todas, si le pongamos los detalles, veremos a ver la diferencia entre una y otra de tonalidad, que este tendrá un azul más subido, pero mirad, una opción para fabricarnos nuestro propio candy, sea el color que sea, amarillo, rojo, verde, el color que queráis, y que también nos funciona, ¿vale? Yo lo dejo aquí, me pongo a barnizar y al día siguiente las lijo y preparamos para añadir detalles. Bueno, y una vez bien seco todo, ¿vale? Hemos cogido y hemos lijado toda la superficie de ambas consolas con lija 800 y agua, ¿vale? También le he ido lijando y añadiéndole, digamos, detalles, ¿vale? A los mandos de, por ejemplo, este de Saturn le hemos lijado las letras, los salientes, ¿vale? Para que salga el color del plástico y se nos marque. Y le hemos colocado los stickers de Sega tanto en el mando como en la consola. Digo al principio del vídeo que iba a rellenar las líneas, ¿vale? De las hendiduras que tiene la consola, tanto, digamos, Mega Drive como Saturn, pero lo voy a obviar, lo voy a apartar, no lo voy a hacer, porque creo que así le va a quedar mejor, porque lo mismo con las marcas que le hemos añadido, si le hago también las líneas azules la vamos a cargar demasiado, y esta vez voy a hacer algo que no suelo hacer, que es no cargarla tanto en algunas cosas, ¿vale? Al mando también la parte de atrás le he rayado las letras, el logo que tiene aquí. Siempre y cuando hago estos lijados, ¿vale? Que tiene, digamos, unos relieves alrededor, los protejo. Para lijarlo, no comérmelo, el color y dañar el plástico, ¿vale? También lo que le he hecho, tanto a los botones de Mega Drive como de Saturn, con un rotulador Posca azul, lo he pintado, he dejado que seque y lo hemos lijado para marcarle, digamos, las letras. Y al mando de Mega Drive he intentado ser lo más fiel al original, entre comillas, ¿vale? Que como el original no hay nada, ni puedo hacer que se le parezca, pero bueno, sí acercarme, o por lo menos intentarlo, es lo que tenemos que hacer siempre, intentar dejarlo lo más original posible, ¿vale? Y le he puesto las letras de Start, los botones, lo de Trigger y a la ruleta, que no lo suelo hacer, creo que es la primera consola que lo hago y me ha gustado y creo que lo voy a hacer en varias y tengo la opción de hacer alguna Mega Drive más. Le he puesto, digamos, unos círculos y unas flechas en donde va, digamos, el joystick, ¿vale? Para mover, que lo trae de origen. No le hemos rellenado aquí nada, pero creo que puede quedar muy muy bien. Lo que sí que voy a hacer es en la parte de arriba, ¿vale? Tanto, digamos, en la consola como en el aro, que dejamos esta zona, digamos la zona donde va la luz, que la vamos a pintar de color blanco para que coincida bien con donde va lo de 16 bits, que al final digo que lo voy a hacer en plata o dorado, no lo he querido tocar, creo que negro puede quedar bastante fino y así va a ser. He colocado el aro, le he tirado unas cintas para que me marque más o menos cómo tiene que ir pintado, ¿vale? Porque no coincide, si nos fijamos bien, ya de origen no coincide exactamente, digamos, bien digamos, esta hendidura que lleva. Entonces yo la he vuelto a colocar y lo he vuelto a marcar para que quede lo más perfecto posible. No va a quedar perfecto, pero bueno, vamos a intentarlo por lo menos, y si no luego lo corregiremos, ¿vale? Esto y esto lo vamos a pintar en blanco. Tener en cuenta también cuando se aplique un color candy, que las piezas pegatinas, por ejemplo, me ha pasado en esta parte de la tapa trasera, digamos, de Saturn, que también le hemos lijado las letras, se va a teñir. El candy te lo va a teñir todo, eso tenerlo en cuenta. Yo porque lo he querido hacer, ¿vale? Pero si no, tenemos que taparlas y protegerlas para que no se nos tiña, ¿vale? Yo voy a cambiar la cámara
Y nos ponemos a dar el blanco, para que me entendáis, y descintaremos para ver cómo nos ha quedado una vez ya, digamos, antes de barnizar. Y ya procederemos a barnizar. Bueno, pues ya he cambiado la cámara y vamos a pintar ahora de blanco, ¿vale? Las piezas que he comentado antes. Aquí ya le he dado una mano y vamos a darle la segunda. Vale, pintamos, hacemos el borde, ¿vale? Y dejamos ya secar. Ahora vamos a pintar la parte de la consola. Nos aseguramos que hemos tapado bien o lo mejor posible. ¿Veis? Yo aquí arriba no, pero voy a intentar no llegar. Aquí tengo las piezas. Es muy peligroso. Bueno, no se debe pintar de otro color porque se puede difuminar. Así que dispararemos, ¿vale? Hacia otro lado, para allí mismo. Y vamos a pintar poco a poco, ¿eh? Así, finamente. ¿Vale? Que vaya entrando el color. Soplamos para ir secando el color, ¿vale? Gritaré más por si no se oye bien. Vamos dando, pintamos, ¿vale? Vale, volvemos a soplar. Giramos la pieza para que nos entre el color. Espero que se esté viendo bien. En todas las zonas. Para allí. Y para el otro lado también, ¿vale? Aquí lo tengo y aquí me falta un poquillo. Espero que se esté grabando. Bien, bueno, yo ya esto, digamos, lo doy por bueno. Salta el compresor. Ahora mismo se hubiese puesto a cargar. Y ahora vamos a proceder a limpiar con alcohol. Pero primero vamos a ir retirando, sin dar tirones, ¿vale? Lo que siempre digo. Con cuidado, cuidado. Extraemos para no dañar lo que hayamos hecho. ¿Vale? Esto lo voy a poner por aquí mismo. Aquí tengo el trípode donde yo grabo. Siempre lo coloco aquí. Aquí es de la zona donde me veis. ¿Veis? Y a la consola igual le he puesto las letras de Sega. Los 16 bits lo hemos rayado o no, le he puesto más o menos lo del volumen, reset. Bueno, hemos añadido algunos detalles. Y ahora ya esto seco, vamos a proceder a limpiarlo. Con un taco de goma, colocamos plano y un trapo. ¿Vale? Esto me habéis visto hacerlo en varios tutoriales y así es como lo hago. El último que tengo, que es de una Xbox, lo hago con lija. Lo que voy a hacer ahora lo hago con lija, que también sería correcto, ¿vale? Y vamos a pasar por aquí alcohol y el taco para ir marcando la silueta, digamos, para ir dejando lo mínimo, ¿vale? Y vamos cambiando el trapo, porque el blanco no lo parece, pero mancha muchísimo también, ¿eh? Y cambiamos y lo ponemos aquí, ahora, ¿vale? Vale. Y ahora otra vez. Ahora por aquí. Vamos frotando en redonda como nosotros mejor nos vaya. Para arriba, para abajo. Vale, espero que se esté viendo. Y sobre todo, ya no viendo, que se esté entendiendo. Vale, y cualquier duda, ya sabéis que podéis contactar conmigo, escribirme, que siempre contesto. ¿Vale? ¿Veis? Mirad cómo nos está quedando ya nuestra marca. Perfecta. Limpiaremos aquí. ¿Veis? Esto ya lo tenemos. Ahora vamos a limpiar este lado, que es el que nos falta. Y ya pasamos a la siguiente pieza. Vamos a darle bien, por si nos hemos dejado algún filito por ahí. Vale. El barniz ya lo he preparado, lo tengo fuera. Vale, siempre preparo el barniz y dejo pasar mínimo 5 o 10 minutos. No lo hago y lo aplico. Alguna vez lo he hecho, que tampoco pasa nada, pero hay que mirar que esté una temperatura correcta, etcétera. ¿Temperatura correcta qué es? 18 grados, 20 grados, haga, digamos, en el sitio donde estemos pintando. Y si no, pues ya hay que jugar un poco a calentar las piezas o calentar el barniz, ¿vale? Vamos así limpiando, que nos quede lo más alto posible. Y vale, yo esto ya lo daría por bueno, ¿vale? Lo dejaría así. Ha quedado bastante curioso. Ya dejamos que vaya secando. Y ahora a ver si esta pieza la puedo, digamos, que sea rápido, para que el tutorial no se me vaya, aunque se va a ir por tiempo, ya simplemente porque son dos consolas. Y bueno, estoy explicando lo del Candy,
que a priori parecía que iba a ser algo rápido, pero bueno, como todo, me enrollo mucho explicando, pero creo que hay que explicar las cosas. No lo hago porque quiera, ¿eh? Porque a mí YouTube me penaliza por hacer tutoriales tan largos. Bueno, a mí ya todos, ¿vale? Así que no lo hago por hacer tutoriales largos, simplemente para dar la información que yo creo que se necesita, ¿vale? Y bueno, y esto ya, ¿veis? Tenemos una zona quitada, ¿vale? Quitamos ahora ya la otra con cuidado. Y lo único que cortaré, porque tendré que buscar un soporte para pintar esta pieza, porque lo vamos a pintar en un soporte. ¿Por qué? Porque al desmontar esta consola va primero el LED y luego la pieza. Si montamos la pieza y barnizamos sin el LED, luego no habrá manera de retirarlo, ¿vale? Tenerlo en cuenta. Esas cosas. Porque a mí me ha pasado que muchas veces damos por hecho todo. Sí, sí, no, tranquilo, que no me va... Y nos pasa. Y me pasa y me sigue pasando a día de hoy. A veces se cometen los errores más básicos, ¿vale? Y esto era lo que yo quería plasmar y que entendierais. ¿Veis? Yo lo que hice es coloqué primero la pieza y tiré las líneas. Sí que es verdad que aquí podía haber apurado un poquito más para allí. Sí, sí, pero bueno, que tampoco, bueno, ha quedado bastante bien, ¿vale? Ahora yo sacaré esta pieza y me pondré a prepararla en un soporte y pasamos a barnizarlo todo. ¿Qué vamos a hacer? Barnizaremos primero un poquito donde hay letra finamente y ya luego una buena mano. Y los botones los vamos a hacer de una mano. Mirar, estos son los de Mega Drive. ¿Veis? Los metí estaban de color rojo las letras. Lo que hice, los metí en alcohol, ¿vale? Y luego con un cepillo de dientes, al cabo de los 10 minutos, los fui rayando entero y me fue saltando el color rojo, tanto en la botonera como en los botones de, tanto en los botones de mando como en los botones de consola, que va con una rayita negra, ahí roja. Y lo que hice yo es, aprovechando ya que era azul, ¿vale? Y bueno, el color de Sega, digamos, también es el azul. Lo que he hecho es, lo he rellenado todo con color azul, con el rotulador Posca, dejado secar, he lijado y yo creo que les puede dar un toque muy bueno tanto a mando como a consola. Todos los detalles de botones en color azul. Creo que puede dar un toque muy, muy bueno, ¿vale? Yo lo dejo aquí, me pongo a poner esta pieza ya, a prepararla en el soporte y nos ponemos a barnizar. Bueno, pues ya hemos retirado todo y colocado la pieza en el soporte. Es de decir que lijando la pieza esta, ¿vale? Para prepararla, me comí estos cantos. Entonces le tiré un pulverizado de azul, ¿vale? Desde aquí, tapando lo blanco, para que no se note el plástico negro. Esto una vez lo coloquemos quedará muy, yo creo que puede dar un toque muy, muy guapo, ¿vale? Entonces ahora vamos a darle un poquito de color, bueno, de barniz, digamos, ¿vale? A todas las piezas. Soplamos todo, que no tenga nada, ¿vale? Soplamos, soplamos y vamos a pintar las letras que hayamos puesto, ¿vale? Vamos a dar una pasada fina, bajamos aire. Yo lo que hago es a las letras, ¿vale? Mirar, ¿vale? Colocamos. Mirad, aquí nos ha tirado un poquito de suciedad la pistola. Siempre hay que comprobar bien, ¿vale? Pistolas, todo, para que la boquilla esté bien sujeta, que a veces por las prisas. Vale, pues yo ya he tirado, digamos, donde he colocado letras. Al mando igual. Al mando sí que habrá que darle casi entero porque he colocado aquí en la redonda Star y Trigger. Bueno, ya pues mira, el mando le hacemos una pasada finita a todo, pero va a quedar muy, muy curioso. Vamos a pintar los botones para que los veáis y será primera y última, ¿vale? Los botones los vamos a hacer de una pasada. ¿Vale? Daremos estos. Hacemos también los de la Saturn, ¿vale? Una pasada fina todo. Compresor que acaba de saltar. Y ahora vamos a aprovechar para hacer las letras del mando que solo es en el centro, ¿vale? Una pasadita. Y consola, ¿vale? Soplamos siempre bien todo. Una pasada. Y ahora yo ya empezaría a pintar todas las piezas. Pero primero voy a dejar terminados los botones, ¿veis? Mirad qué bien
que nos van a quedar, ¿vale? Así que damos una pasada a los botones enteras por completa. Y esto va a quedar muy guapo. Una vez que los pongamos, sé que pasa con muchos, digamos, cuando nos ponemos a hacer algún proyecto, sé que se empieza y no nos convence al principio. Me pasa incluso a mí. Pero a medida que los vamos terminando, los vamos completando, les vamos añadiendo los detalles que por insignificante que parezcan, no lo son, porque todo suma, ¿vale? Pues vamos viendo lo bien que nos puede llegar a quedar nuestra pieza. Esto lo voy a colocar por aquí, ¿vale? Y mirad, y ya vamos a ir pasando a darle una mano buena de barniz a todo. ¿Veis? Lo coloco, me voy haciendo espacio para ir pintando. Vamos ahora con el aro, ¿vale? Pasadas finas a toda la pieza, a ella. Vale. Mandos, parte trasera. No le he lijado las letras de Sega esta vez porque creo que en azul podía quedar muy bien. Parte de abajo, mirad, fino. Paso por todos los sitios, pero sin cargar, ¿vale? Así está. Vamos a darle fino a todo. Y cuando terminemos, ya damos una mano buena de barniz. Dejamos pasar 10-15 minutos y mano definitiva de barniz. Y veréis cómo nos ha quedado todo de bien. En esta tapa lleva aquí unas rayitas, ¿vale? De plástico, unos salientes del plástico. Se los he eliminado por completo, los he dejado completamente lisos para hacer, digamos, la consola un poquito más fina. Yo creo que habrá gente que le guste, habrá gente que no. Yo creo que le puede dar un toque muy bueno. Y ya está ahí, mirad, ahora una mano al mando, con cuidado siempre de que no se nos caiga nada. Y así con todo, ¿vale? Mirad, al final, al añadirle el candy, claro, el color plata, mirad los destellos, ¿vale? También hay que contar que no se ha utilizado el mismo tono de azul. Esto es un azul cobalto y esto podemos decir que es un azul, no sé, vamos a decir un azul medio, vamos a decirlo así, ¿vale? Lo que tiene bastante rojo porque tiene un poquito como a lila el azul de arriba. Y por eso no hemos conseguido, digamos, esa tonalidad exactamente igual que esta, que es lo mismo el fallo que he podido cometer en este tutorial, que tenía que haberlo hecho con un azul cobalto, el candy. Pero bueno, la idea era que tiñendo el disolvente con un poquito de pintura podemos hacernos de un candy que mirar, ¿veis? Porque aquí también había plata y blanco y se ha teñido por completo, ¿vale? Simplemente que cogierais una idea más para haceros vuestro propio candy casero, simplemente, ¿vale? Sé que el tutorial es más de lo mismo, pero bueno, vamos a hacer dos piezas verdaderamente guapas, con unos marmolizados sencillos, con plata y blanco, y nos puede quedar un acabado muy, muy guapo. Y yo con esto me despido ya, digamos, porque ahora ya que le he dado una mano finamente a todo, mirad, ahora ya el barniz me sale más gordo porque el compresor lo tengo apagado, ¿vale? Voy a encender ahora. Mirad, ¿veis? No suena. Esto es una señal también, mirad. ¿Veis? No tiene aire, no tiene presión. Yo ahora conectaré y ya me pongo a dar directamente, en cuanto cargue un poco, una mano por completo de barniz a todo. Dejaré pasar 10-15 minutos y capa final de barniz. Conectamos y ya nos vemos con la consola montada. Compresor de 25 años de mi abuelo. No falla.
Bueno, y una vez ya terminado y ya montado todo, y como siempre digo, bien pulido, ¿vale? Yo siempre, sé que lo repito mucho, siempre en las fases finales de mis vídeos, ¿vale? Pero yo siempre pulo un poquito las partes más planas de las consolas. No me complico, si me ha quedado una minimota o una suciedad cerca de un saliente de la consola, no la toco, la dejo. ¿Por qué? Porque puedo generar un defecto más grande que dejar esa impureza, digamos, en la consola. Los coches, las motos, a día de hoy incluso de fábrica, esas motas o suciedades de polvo o de defectos, digamos, ¿vale? Están catalogados en varias categorías y las pasan, ¿vale? Contra más pequeña es la pieza, sí que es verdad que no podemos dejar tantas suciedades o tantas motas de polvo. ¿Por qué? Porque se ven más. Y siempre lo que digo, todo lo que esté a la vista, en un vehículo, en todo lo que pintemos, todo lo que sea, digamos que sea la presentación cuando entreguemos algo que pintemos, vamos a por lo menos cuidar eso, la primera impresión. Luego, si hay algún desperfecto que hayamos corregido o tengamos que dejar, porque muchas veces vemos algún tipo de defecto, ¿vale? Y lo queremos recuperar. Y antes de recuperar el defecto tenemos que mirar si somos capaces de dejarlo mejor, si lo vamos a mejorar. Si lo vamos a mejorar, lo tocamos. Si no estamos seguros, vamos a pensarlo y si creemos que se nos va a complicar mucho, no lo hacemos. Pero no por eso vamos a empezar a dejar defectos. Vamos, es como yo pienso, es mi teoría, ¿vale? Yo simplemente, si me veo capaz de hacerlo, lo hago. Si sé que lo voy a mejorar, si no lo voy a mejorar, ya os digo yo que lo puedo disimular, puliéndolo, haciendo 20.000 inventos para no pintar. Pintar siempre tiene que ser lo último. Y con esto me quería referir a eso, que no me la juego. Depende de dónde esté el defecto, lo vamos a dejar o lo vamos a pasar. Pero que sean defectos pequeños, ¿vale? Pues aquí las tengo, os la enseño. Sí que es verdad que lo mismo planteo un poquito, voy a poner unas imágenes para que las vayáis viendo el cambio de tonalidad. Pero lo que quería reflejar con este tutorial, más que porque no he dejado de hacer más de lo mismo, digamos un marmolizado con dos colores utilizando plata y blanco en ambas consolas, he utilizado la misma base azul, pero sí que hemos intentado imitar o intentado recrear nuestro propio color candy, ¿vale? Por si tenemos que hacer alguna pieza, etcétera, y no lo tenemos, pues bueno, es una manera con disolvente de crearlo. Hay que tener cuidado, que lo explico durante el vídeo, es las pasadas que se dan. No dejamos de estar disparando disolvente, ¿vale? A la pintura. Si tiramos mucha cantidad, vamos a reblandecer la capa de arriba. Ese disolvente, digamos, arañará la pintura y nos creará un problema. Un problema es de que no la puede abrir, no la puede cuartear, etcétera, etcétera. Por eso hay que tirar capas muy finas. Una pasada, dos pasadas, tres pasadas, cuatro pasadas, no pasa nada. Siempre que dejemos secar entre capas un espacio de tiempo o le damos aire. Simplemente con el aire, yo lo que hago es lo mismo, la cierro mucho de atrás, digamos, del producto, digamos la pistola, ¿vale? La aguja la acerco mucho y me tira muy poco disolvente con el color y vamos tiñendo las consolas. Es una manera de, bueno, de que quería eso, cómo nos podíamos hacer nuestro propio color candy, cómo le añadimos todos los detalles, que al haberle hecho tantas marcas esta vez a la Saturn, como no le relleno, digamos, las hendiduras, que sí lo hago en, digamos, todas las que he hecho hasta ahora, ¿vale? Pero esta se la dejo intacta. Cómo rellenamos los botones tanto en el mando de la Saturn como de la Mega Drive, y creo que le da un toque bastante curioso, sencillo, porque no dejamos de utilizar el mismo color, ¿vale? Que lo hago con un rotulador Bosca, le aplicamos, dejamos secar bien, lijamos y barnizamos. Y la verdad que queda bastante curioso, bastante presentable y muy bien. Bueno, espero que se haya entendido, sobre todo espero que os haya gustado y cualquier cosa, cualquier duda, escribirme sin problemas. Y tener en cuenta eso, estamos disparando disolvente, ¿vale? Bueno, simplemente os sigo agradeciendo que me sigáis viendo, que me sigáis apoyando sobre todo mucho y compartiendo, que bueno, ahora estoy pasando una rachilla así un poco dura, digamos, porque lo mismo,
tengo que parar durante un tiempo, todavía no tengo nada claro, estamos intentando ahí a ver qué pasa. Yo estoy aquí, no de ocupa, pero casi, y en breve lo mismo tengo que salir, pero bueno, voy a estar hasta el último día, como he dicho, haciendo vídeos y presentando pues las cosas lo poco que sé hacer. Dentro de poco, no sé si la voy a poder grabar, ¿vale? Porque estoy mirando cómo hacerlo. Mi amigo Guillermo me ha enviado dos consolas, ¿vale? Una Sega Dreamcast, que la he hecho con pan de oro y blanco, que no he grabado el tutorial porque ya tengo una Play 2 por el canal muy similar, ¿vale? Que por cierto ha quedado a mí me gusta mucho. Y me encargó, ¿vale? Yo no sabía quién era este señor, ¿vale? Juan Santos. Se ve que es una eminencia haciendo mods, o es uno de los primeros que hacía mods aquí en España, ¿vale? Yo había oído el nombre de lejos, pero no por Spinecar o por el Perita Gamer, ¿vale? Alguna vez le había nombrado y, bueno, no sabía quién era este señor, pero la verdad que, bueno, he investigado un poco y, bueno, se ve que la verdad que hace cosas muy, muy bien. Y en uno de los vídeos saca una Super Nintendo pintada, ¿vale? Y a mi amigo Guillermo le ha gustado y me ha enviado a ver si se la puedo recrear, se la puedo plagiar o copiar. Yo le he dicho que sí. La verdad no sé cómo lo voy a hacer, ni por lo menos intentaré acercarme o hacer algo parecido para estar a la altura. Y bueno, ya lo iremos viendo si lo consigo hacer. Mejorarlo no creo que lo mejore, pero por lo menos acercarme o acercarnos, que eso es lo que tenemos que hacer siempre, ¿vale? Muchas gracias por todo, un saludo muy grande, como siempre digo, es preguntarme, escribirme siempre que queráis, ¿vale? Que cualquier duda, si lo sé, responderé siempre, ¿vale? Muchas gracias de veras y nada, hasta luego.